amigos, de nuevo les hablo desde el atrio de la Catedral Vallisoletana, donde ya ha terminado esta estación de penitencia que ha realizado la procesión de la amargura de Cristo y las diferentes cofradías que la componen. Estamos viendo cómo ya está efectuando su salida la cofradía de la Oración del Huerto. Les recuerdo que se encuentran junto a mí Julián Díaz Bajo. Julián, hola de nuevo. Buenas noches. Ya la noche ha entrado en Valladolid y la penitencia se hace más vistosa cuando falta la luz eléctrica y nos lleva otra vez a siglos anteriores y a la fama que tienen estos actos de penitencia en la ciudad de Pisuerga. Efectivamente. Y Luis Amos Guevillas, periodista. Luis, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos en esta tarde, en este cielo, en este sol que ya está cayendo, para dar paso a la salida de esta procesión de la amargura de Cristo desde esta Catedral Metropolitana de Santa María de la Asunción, que allí, en último término, vemos el fantástico retablo de Juan de Juni y a continuación vemos dar instrucciones al propio deán de la catedral, el padre José Andrés Cabreizo, para proceder a la salida del primero de los pasos que hace unos minutos entró en este templo, como decimos. Y es que si complicada es la subida a la catedral, se pueden ustedes imaginar que más complicada aún es la bajada, porque en el caso de los pasos que llevan ruedas, como es el caso de este paso de la Oración del Huerto, ya no hay que empujar, sino ahora hay que retener para que el paso no salga literalmente disparado por la pendiente. Así es, ahí la principal labor ahora es frenar el impulso que lleve estos pasos, estas carrozas a ruedas, que, como les hemos comentado hace unos minutos, estamos viendo una procesión mixta, es decir, algunos de los pasos son carrozas a ruedas y otros son portados a hombros por los hermanos de las distintas cofradías. Ven ustedes cómo van reteniendo la carroza para que baje lentamente. Eso que vemos que es un paso que no tiene muchas figuras. Cuantas más figuras tienes, el peso aumenta. Es el momento de la Oración del Huerto de Miguel Ángel Tapia. Una oración del huerto que pueden ver esas ramas de olivo que provienen de la huerta del convento donde se encuentra situada esta cofradía, que es el monasterio del Corpus Christi de Valladolid. Una oración del huerto que fue creada hace 25 años ahora, aunque es verdad que con salida procesional a las calles de Valladolid desde hace muy poquitos años a esta fecha. Una oración del huerto que ha sufrido algunas mejoras en su tallaje en los últimos años. Pues como ya está tierra firme, por decirlo de alguna manera, en la calle, ya han conseguido bajarle sin ningún problema. Ahora harán la misma maniobra con otro de los pasos que aportan a esta procesión, con el paso del prendimiento, también de Miguel Ángel Tapia, como les decíamos hace unos momentos. Ahí le tienen. Un paso que ya está perfectamente integrado en la Semana Santa de Valladolid, que fue costeado figura a figura, poquito a poquito, desde 1995 hasta el pasado año 2011. Un paso, por tanto, que los vallisoletanos han ido conociendo cómo se iba creando, cómo se iba cincelando, casi también en el taller del propio escultor, de Miguel Ángel Tapia, un taller en Viana de Cega, dado que los medios de comunicación siempre hemos tenido las puertas abiertas, como digo, de ese taller, de esas instalaciones, para contar cómo en pleno siglo XXI se hacen unas imágenes, unas esculturas procesionales a imagen y semejanza, pero también con los mismos materiales y las mismas técnicas que hace más de 400 años. Un
paso de Semana Santa que ha hecho eso, que el desembolso económico de esta cofradía sea muy grande, es la que más dinero ha podido invertir en imágenes de Semana Santa y que muchas veces no han estado exentas de cierta polémica a la hora de ser introducidas en nuestra Semana Santa. Tenemos que pensar que en Valladolid tienen que convivir con imágenes de escultores de la talla de Gregorio Fernández, Juan de Juni, Tudanca, etcétera. Pero veíamos ahí el sayón de la Lanza a su izquierda, en primer término abriendo el grupo, abriendo la composición, el sayón del farol, luego la imagen de Jesús prendido. La verdad es que un grupo escultórico, como decimos, de 5 figuras perfectamente acoplado, perfectamente integrado en la planta procesional de la Semana Santa de Valladolid. Inicia su salida la cofradía de nuestro Padre Jesús resucitado, María Santísima de la Alegría y las Lágrimas de San Pedro. Han podido ustedes ver antes en el plano del paso anterior, el paso del prendimiento, cómo es de estrecha esa rampa que da acceso a la puerta de la catedral y cómo prácticamente es ocupada en su totalidad por las carrozas, lo que hace que la maniobra tenga que ser de una precisión absoluta. Una puerta principal está la de Santa María de la Catedral, de Santa María de la Asunción, la Catedral de Valladolid. Una puerta central, como digo, que está abierta prácticamente, no exclusivamente, pero sí prácticamente a cofradías, al acceso y salida de las cofradías y los pasos, y de manera excepcional en la jornada de hoy han abierto las 2 laterales también en esta fachada principal para el acceso más cómodo y también la salida del público en general al interior del templo. Y es que hoy, Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, es el día en el que los templos están abiertos de par en par para que se visiten los monumentos, una tradición ya ancestral en la cual se van visitando los monumentos de las diferentes iglesias y monasterios de la ciudad. Muchos monasterios que muchas veces son complicados de ver porque son como monasterios de clausura y suelen estar cerrados al gran público. La tradición de las 7 iglesias, ¿no? Las 7 visitas que en Valladolid se sigue llevando con mucha fe, se sigue practicando por parte de muchísima gente, sean más o menos habituales de las iglesias, pero en esta jornada de Viernes Santo y de Jueves Santo y en las primeras horas del Viernes Santo también. Que no les lleve a los telespectadores a engaño ese ondear de la banderola de esta cofradía. La temperatura es excepcional. Es una temperatura ideal y nunca la podríamos haber soñado para un Jueves Santo y ojalá fueran así todos. Desde luego, allí queda ese refrán que dice que hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol. Uno de ellos el Jueves Santo. Bueno, pues este Jueves Santo hace honor desde luego a ese refrán en todos sus términos. Ha sido un día realmente magnífico, espléndido, el que hemos podido vivir en Valladolid. Un Jueves Santo que es uno de los días más grandiosos en cuanto a la magnitud, el arte, la devoción y el arraigo de las procesiones que se celebran en la ciudad, más allá del significado que en la capital vallisoletana por supuesto tiene también el Viernes Santo. Ahí vemos en primer término, justo en el zaguán de entrada o salida, en este caso la imagen de las Lágrimas de San Pedro. San Pedro llora después de haber negado 3 veces a Jesús. Fíjense en los ropajes, en las pinturas y en esa mirada al cielo postrado con esos brazos también en señal de perdón, de súplica. Una imagen, por cierto, una escultura que esta cofradía da culto en la iglesia del Santísimo Salvador de Valladolid. Su última restauración se realizó en el año 2003 en un centro que hay muy cerquita de Valladolid y del que hay que quitarse el sombrero por su buen trabajo que hacen. Es el Centro de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de Castilla y León. Se encuentra en una población muy cerca de Valladolid, en Simancas. Que ha hecho un trabajo magnífico para todas las cofradías, y lo sigue haciendo, para todas las cofradías de Castilla y León. La verdad es que las imágenes que pasan por sus manos salen a la calle como si acabaran de salir del taller de sus escultores. Vemos como también
sujetando la carroza para que no se les vaya, sujetando firmemente lo que en Valladolid conocemos como lanza, que es la barra que guía las ruedas de esa carroza en la parte delantera, y que tiene que ser asida firmemente para que no se desvíe la trayectoria en esa bajada. Impresionante este plano, que parecía que bajábamos todos nosotros telespectadores de Televisión Castilla y León con este San Pedro que ya deja atrás la catedral, la estación de penitencia que acaba de realizar esta cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Por cierto, lo estábamos escuchando de fondo, que se caracteriza por el sonido de los tambores, de las distintas cajas destempladas y de la percusión. La cofradía de la Exaltación, hemos visto hace un momento que empezaba a hacer también la salida de esta catedral. La cofradía popularmente conocida como la de los ferroviarios, como comentábamos, por sus orígenes dentro de los talleres del personal de los talleres de Renfe, y estaba integrada inicialmente por el personal de los talleres de Renfe, cualquier vallisoletano que quisiera incorporarse, y que tiene su sede pues bastante alejada de este centro neurálgico de Valladolid, en el barrio de las Delicias, en esa iglesia del Carmen, que curiosamente celebra su 75 aniversario y que ha modificado, era que sus hachas, sus hachones, sus velas eran antiguamente de petróleo y hoy en día ya son de parafina. En concreto, este que tenemos ahora en primer plano es uno de los hachones antiguos que antes se rellenaban con petróleo. Que compartían combustión con las máquinas del tren. Efectivamente, querían simular el humo de los trenes. Magníficos faroles los que alumbran a esta imagen del Cristo de la Exaltación en esas magníficas andas con unas grandes labras. Toque del llamador para parar, unos segundos de parada antes de proceder a la bajada, a la que a mí también personalmente me parece una carroza especialmente bonita, elegante, porque estamos hablando además de una carroza hecha hace muy poquitos años, una carroza moderna, pero con mucho estilo, y podemos decir que muy integrada en esta procesión. Tenemos el libro de reglas de la cofradía, que es sobre las reglas sobre las que se rige la vida de la propia cofradía, y que juran los cofrades cuando entran a formar parte de las filas de cualquiera de las hermandades y cofradías que tiene nuestra ciudad, la ciudad de Valladolid. Aquí tenemos a este Santísimo Cristo de la Exaltación de Francisco Fernández Enríquez e Hijo, del año 1999. Cristo vivo, un Cristo que se dirige a la calle que volverán a contemplar ahora en alguno de los planos de la salida, que está completamente repleta, abarrotada de gente. Valladolid hoy está abierta de par en par a todos los visitantes y turistas, y a todos los vallisoletanos que salen a la calle para verlo, y a aquellos que no pueden por la distancia o aquellos que no pueden por diferentes motivos. Televisión Castilla y León se encarga de llevarlo a través de sus televisores, algo que hay que agradecer, y que seguramente agradezca la ciudad de Valladolid y todas las instituciones que ya la componen. Claro que sí, porque además tenemos que recordar que ustedes tendrán la posibilidad de volver a poder visionar esta y el resto de procesiones que esta casa está retransmitiendo durante esta Semana Santa a través de la página web de Radio Televisión Castilla y León. Estos los pies de los cargadores de estas andas, que como les decíamos en la anterior conexión, se cargan a doble hombro y por dentro, que bajan lentamente esas rampas de acceso
a la catedral. Es la única cofradía de Valladolid que lleva esa forma peculiar de cargar el paso por dentro a doble varal. Sí que hay otra que lleva con varales cruzados, pero serían esa forma, ese sistema es exclusivamente este paso que ustedes están viendo en sus pantallas. Las velas toman ya el protagonismo del discurrir de la procesión al haber desaparecido la luz natural. Ya se va formando esos pequeños ríos de luz que son las filas de hachones. Penitentes realizando una doble penitencia, cargados con esas pesadas cruces que pueden parecer livianas, pero que no son tal, son de madera maciza, y la penitencia es bastante grande, más cuando muchos de ellos se descalzan para realizar sus promesas y sus actos de penitencia en la planta de procesión de su cofradía. Estamos hablando de unos 50 a 60 kilos cada una de esas cruces que portan los hermanos cofrades. Que incluso en ocasiones van con cadenas anudadas o otros elementos referidos a la pasión de Jesucristo. La cofradía del Descendimiento inicia su salida. Ahí está en su presidencia, podemos ver a esa mujer de mantilla, a Ana Isabel Cristóbal Gómez, que fue la primera mujer presidenta de una cofradía de Semana Santa en Valladolid, ya en aquel lejano 2001, cuando fue elegida por los miembros de esta cofradía. La nueva cruz guía de la cofradía del Descendimiento, que, como les hemos dicho, estrenaba en esta procesión de la amargura de Cristo. Una cruz guía que ha hecho un hermano cofrade de la cofradía del Descendimiento de Toledo, ya que el presidente de esta cofradía es el presidente de las cofradías del Descendimiento de toda España. Y bueno, pues habló con este hermano cofrade de Descendimiento de Toledo, el cual en un taller que tiene se ofreció a realizarla, y que hoy estrenan por primera vez. Poquito a poco bajan. La verdad es que una bajada muy solemne, la que están llevando a cabo todas las cofradías. Ahí vemos a una agrupación musical de dulzaina y tambor. Dulzaina, que se va recuperando poco a poco para la Semana Santa de Valladolid, el instrumento típico castellano, y que no está exento de gran cantidad de marchas que se pueden adaptar y que se adaptan y que se interpretan en las plantas de las procesiones. Es una buena iniciativa la de recuperar ese instrumento para nuestra Semana Santa. Fue la cofradía, la Hermandad Universitaria del Cristo de la Luz, una de las pioneras en recuperar este instrumento de nuestra cultura popular, tradicional, y efectivamente, por ejemplo, antes también lo hemos visto en los planos de la Venerable Orden Tercera, que a continuación saldrá. En los últimos tiempos, como decimos, se viene sumando cada vez en más plantas de procesión. Se ve ahí el guión también que estrenan este año las Hermanas de Devoción. Ahí está, efectivamente está bordado en terciopelo con hilos en baños de oro, sobre un mástil bañado en plata. Mujeres de mantilla que podemos ver en el conjunto de las procesiones de Semana Santa, pero que se ha ido perdiendo con el tiempo, cuando se vestía como traje habitual para salir a pasear, para salir a visitar monumentos, no solamente en Valladolid, sino en muchas partes de nuestra geografía de Castilla y León. Es algo que una tradición que se ha ido perdiendo. No hace falta ser cofrade para vestir ese vestido elegante, castellano y típico de estas fechas. Pues ya la cofradía preparada para hacer esta salida. Ya inicia. Para dar inicio a la salida. Esas matracas que también han estrenado en el día de hoy, realizadas en Pino de Soria.
pino muy apreciado para los siglos pasados para hacer las imágenes de Semana Santa. Algunos contratos que todavía se conservan de otras tallas, de Gloria Fernández, se marcaba incluso que tenía que ser, qué tipo de pino tenía que ser, de qué zona, en qué luna tenía que ser cortado, y venía todo bien reflejado en aquellos contratos. Es que las humedades, ¿verdad? Que puede tener la madera en un momento dado, pues le dan mayor o menor calidad a la pieza. Y, por cierto, compañeros, veíamos, aparte de hermanos cofrades portando cruces, también portando una escalera. Sí, es muy típico de esta cofradía el portar esa escalera. Estamos hablando de la cofradía del descendimiento, y por lo tanto tiene todo el sentido el que porten esa escalera para descender a Cristo de la Cruz. Vemos cómo están enfilando en la carroza, en el cajón de esta Santa Iglesia Catedral, que como ven ustedes también está repleta de gente en su interior, que han estado viviendo de cerca este acto de oración que las cofradías han realizado ante el Santísimo en esta tarde-noche del Jueves Santo. Les llamará también la atención cómo manejan estas carrozas con la lanza. Este instrumento se pone en las capuchas ya para salir a la calle. La lanza que supone la dirección en definitiva de la carroza, pues para dirigirla. Que va desapareciendo poco a poco de muchas de las procesiones, porque se empiezan a llevar estos pasos, o cada vez más pasos, a hombros y no a ruedas. Un gran acierto. También podemos ver la iluminación que está en este paso, ese color característico de la cofradía, ese morado, que le hace dar unas sombras y una iluminación diferente, podríamos decir. Podemos decir. Es una iluminación LED que cada vez se está incorporando más en general a los pasos de Semana Santa, aún en tonos blancos. Pero la cera es, a fin de cuentas, lo que debería iluminar todos estos pasos, porque realmente las imágenes de Semana Santa, cuando se concibieron para salir en procesión, eran alumbradas por cera. No había las posibilidades eléctricas ni todos los colores luminosos que se pueden utilizar a día de hoy. Cada vez más en Valladolid se va ganando terreno para las velas. Efectivamente, incluso son muchas las cofradías que cada vez más están adaptando los grandilocuentes candelabros o faroles que en un momento dado pudieran tener sus carrozas, y están suprimiendo la electricidad, las bombillas, por velas. Pues este maravilloso conjunto que, como antes les decíamos, se puede contemplar en la Real Iglesia de San Miguel y San Julián de esta ciudad de Valladolid. Un Cristo precisamente crucificado de la Buena Muerte, atribuido a Juan de Juni del siglo XVI, y el resto de imágenes están atribuidas a Juan Alonso de Villabrille, de en torno al siglo XVIII aproximadamente, pero con cierta reminiscencia juniana. Inicia su salida la cofradía de la Orden Franciscana Seglar de la Santa Cruz Desnuda. Vemos las dulzainas que comentábamos antes, esta capilla musical, y en primer término ya las banderas, los estandartes, con ese abrazo franciscano. El propio hábito que comentábamos hace referencia a esa orden franciscana ha sufrido algunas modificaciones, por supuesto. Esos capirotes, lleva ese capirote y túnica de color marrón, cordón franciscano y una esclavina. Si no usan capirote, que suelen ser los más pequeños de la cofradía, son los que llevan esa esclavina también. Pues precisamente coincidencias de la vida. En torno a 2008, 2010, esta cofradía tenía previsto el cambio total de sus hábitos por una tela de estameña, una tela más propia de la orden franciscana, y afrontó una intensa labor de confección
y una prolífica, porque en muy poco tiempo consiguió cambiar todos los hábitos de todos los hermanos, que por cierto se caracteriza esta cofradía por tener una bolsa de hábitos para los hermanos, es decir, por alquilar los hábitos para todos aquellos hermanos que no dispongan de él, o incluso de prestarlos para los que por sus características económicas se lo impidan. Una característica que cada vez también está abundando más en las cofradías vallisoletanas, pero sí parece justo remarcar este extremo en esta cofradía franciscana de la Santa Cruz Desnuda. Hay que pensar que los más pequeños de las cofradías pues bueno, van creciendo año a año y claro, un hábito cuesta, es un desembolso económico bastante importante, y entonces es bueno que las cofradías tengan ese banco de hábitos, sobre todo para los más pequeños, que puedan usarle puntualmente ese año, porque el año siguiente ya les quedaría pequeño. Ahí estamos viendo el estandarte de San Francisco, un estandarte de finales del siglo XVIII, que va acompañado por dos faroles, y que es un estandarte antiguo que ya procesionaba la Venerable Orden Tercera de Valladolid. Ahí empieza a entrar en el zaguán de esta catedral el primero de los 3 pasos procesionales de esta cofradía, ese Cristo yacente. El sonido del carracón, típico y tradicional de esta cofradía de la Orden Franciscana Seglar, que ya se dispone a salir con la primera de sus andas procesionales. Esta joven cofradía, fíjense ustedes en las caras de sus cofrades, de sus manolas, para que se den cuenta del nivel de juventud que tiene esta cofradía en sus filas. Una cofradía que se vive intensamente durante todo el año, con multitud de actividades durante todas las épocas del año. Por cierto, y una cofradía a la cual tendremos que dar las gracias, porque ya en los últimos años, ante los años malignos de meteorología, decidieron llevar el Viernes de Dolores año a año huevos a las clarisas. Un año más lo han hecho a las clarisas, que a su vez es el convento, la casa que les acoge, su sede canónica en el centro de la ciudad, y que pues seguro que algo ha tenido que ver para esta fantástica Semana Santa en lo meteorológico. Seguro. Pies descalzos sobre esa fría piedra de la Catedral Herreriana de Valladolid, haciendo esta estación de penitencia del Jueves Santo. Una catedral, por cierto, un apunte, decir que tiene un fantástico museo que también se puede visitar durante todo el año, incluida la subida a la torre, a lo más alto, al balcón de Valladolid. Y que aparte tiene grandes tallas en su interior, incluso de Gregorio Fernández, que merece la pena visitar. Bonitas imágenes estamos viendo. Valladolid y su Semana Santa son estampas, son sonidos, son olores, son momentos en los que nos encontramos con una procesión y vivimos esos momentos que llamamos de unción, en el cual la persona se fusiona con el momento de religiosidad que se vive en las calles de la vieja Castilla, en las calles de Valladolid. Impresionante el paso de este yacente por nuestras cámaras, con ese plano cenital que nos ha permitido comprobar la belleza de la imagen en toda su extensión. Cristo yacente, que es de la escuela de Alonso Berruguete, de mediados del siglo XVI, y que es una de las imágenes más antiguas que desfila por Valladolid. Ahí vemos muchos cofrades descalzo, pero otros veíamos con la sandalia típica franciscana, que también es parte de este hábito, además de esos nudos en el cinturón. Nuestra Señora de la Soledad inicia también esa salida, una imagen de autor anónimo del primer tercio del siglo XVII, que se venera en el convento de Santa Isabel y que es cuidada al máximo,
mimada, también hay que decirlo, por las madres que en ese convento viven. Va adornada con orquídea blanca. Una flor muy característica en estos pasos portados a hombros en Valladolid, en estos pasos marianos, sobre todo de vírgenes, porque en esta lenta mecida, en esta cuidada, elegante mecida, pues también tienen un movimiento, un vaivén muy característico que hacen del global, del conjunto de la escena, de la composición, pues una maravilla a la vista, y sobre todo buscando pues la emotividad, la cercanía y el emanar ese sentimiento y esa devoción popular. Es importante la mano del escultor a la hora de realizar la talla. Más importante, o tanto es importante, es la sangre que les da vida, que son las mecidas de las imágenes, y la sangre que les da vida, que es la luz que dan esas velas a la hora de alumbrar los pasos en las andas donde son portadas. Y esa sangre de tantos y tantos cofrades de acera que no nos cansamos de repetir, que plagan, que abarrotan las calles de Valladolid en esta luminosa, aunque ya estamos en la noche del Jueves Santo vallisoletano. Estamos viendo cómo el paso de la Santa Cruz, una obra anónima también del siglo XIX, está dando sus últimos pasos por esta rampa de la catedral, mientras suena la marcha Soledad Franciscana de Abel Moreno, una marcha muy común en los desfiles procesionales de esta cofradía de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda, que vemos que ya emprende camino para seguir esta procesión que llevará a estas cofradías unidas hasta un determinado punto de Valladolid, en el que se separarán y cada una ya volverá a su sede por diferente recorrido. Una cruz desnuda, por cierto, que recibe culto de igual manera que otras dos que tiene esta cofradía franciscana, la que procesionará mañana en la procesión general de la Pasión de aquí de Valladolid, y otra con la que también realizan distintos actos, en total en dos conventos vallisoletanos, en Las Huelgas y en Santa Isabel de Ucrania. Vamos a escuchar esta marcha. Marcha por la banda de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo. Y si los horarios se han cumplido, y creemos que sí, estará a punto de hacer su entrada en esta catedral la procesión de oración y sacrificio, que trae hasta aquí a la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, con 4 maravillosas imágenes de su patrimonio, que es muy amplio. Ahí la tienen ustedes, como ya la persona que dirige la cofradía en la calle ha hecho sonar esas tablillas para que los cofrades se dispongan a entrar en la catedral. Ahí vemos su cruz guía, magnífica, con apliques en plata, característica también de esta cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. La cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, que data de 1531 y que tiene su sede en el monasterio de San Quirce y Santa Julita. Una cofradía que la más anclada en una labor asistencial
y atender ya siglos atrás a los condenados a muerte, así como a su enterramiento. Una cofradía que sería difícil poder detallarles a todos ustedes la cantidad de labor social que hace no solamente en la ciudad de Valladolid, no solamente en España, sino fuera de nuestras fronteras, para ayudar a los más necesitados. Llega al punto de ser importante esta cofradía siglos atrás, que en Sevilla, en la ciudad de Sevilla, hay una archicofradía sacramental de la Pasión que fue fundada en 1557 y que fue fundada a raíz de la que ustedes están viendo en sus pantallas. Bajo el lema "Hagan bien para hacer bien", es uno de los lemas que tiene esta cofradía de ayuda, no solamente a día de hoy, sino en todos los siglos de su historia, a los más necesitados. Una cofradía que llega desde la plaza de Portugalete, desde otro de los accesos a esta catedral metropolitana de Valladolid. Como ven ustedes, ahora vienen como por un lateral en vez de por la calle Cascajares, por el frente, que hemos estado contemplando en la procesión de la Amargura de Cristo, que se acaba de marchar. Una cofradía de la Pasión y una procesión esta que viene un poco pues a reflejar lo que es esta tarde-noche de Valladolid, un continuo ir y venir de procesiones. Ahí podemos contemplar, sí, el libro de reglas de esta cofradía de orfebrería triana del año 2006. Los magníficos faroles, también muy representativos de esta cofradía de la Pasión, que acompañan a su cruz guía. Una planta de procesión también muy cuidada, con muchos elementos que la distinguen a esta penitencial sobre otras. Ahí tenemos el libro de reglas, escoltado por 2 varas. Los estandartes también típicos de la cofradía de la Pasión, de gran tamaño. Están hechos en plata bordada por las hermanas clarisas de Carrión de los Condes. Es una cofradía muy numerosa. A día de hoy tiene alrededor de 900 cofrades en sus filas. No procesionan todos, muchos que por edad avanzada pues se les impide poder formar parte de este cortejo procesional. Una cofradía que ha ido recuperando poco a poco algunas de sus obras que se encontraban depositadas en diferentes conventos, diferentes iglesias de la ciudad, así como en el Museo Nacional de Escultura. Un museo que a todos nuestros telespectadores recomendamos visitar, porque es una gran exposición de arte en madera. Y una cofradía que se caracteriza también por haber eliminado esa iluminación eléctrica a la cual hacíamos alusión antes. Veníamos ese plano de ese Cristo flagelado en la penumbra al fondo. Ahí vemos los cofrades, y se ve el libro de reglas, los cofrades esperando en el acceso, y ahí tenemos a Cristo flagelado en penumbra y solo ligeramente iluminado por esas velas que van en la estructura, ¿no?, de este paso. En los próximos pasos que van a poder contemplar, es el conjunto de luz, imagen y esorno floral. Hay que volver a nombrar a Flores Rebeca, floristería señera de Valladolid y profesora de la mano de Leopoldo, de muchos floristas de todo nuestro país, de toda España. Fijaros qué cantidad de niños mueve la Semana Santa cada vez más, a Dios gracias, y en particular esta cofradía de la Pasión. Muchos niños, muchos jóvenes. Muchos niños, muchos jóvenes que nutren las filas de nuestras cofradías, y para los que es necesario que las vacaciones de Semana Santa sean en eso, en Semana Santa, y no después, cuando no hay desfiles procesionales. Es evidente que las cofradías necesitan esas vacaciones para que los jóvenes puedan acceder a las procesiones, puedan disfrutar de la Semana Santa, puedan participar en ellos. Las vacaciones en la semana siguiente no tienen demasiado sentido. Para eso es nuestra Semana Santa, y para eso también se nos llena el orgullo de vender en el exterior nuestra Semana Santa.
Ahí tenemos cómo ya avanza hacia esta rampa de la catedral la imagen de nuestro Padre Jesús flagelado. Una magnífica imagen atribuida, no se sabe todavía muy bien, o bien a Antonio de Rivera o a Francisco Díaz de Tudanca. Una imagen del siglo XVII, magnífica. Una cofradía que llega hasta aquí, hasta la catedral, con varios grupos o varios pasos, algunos a ruedas, otros contemplaremos a hombros. Y ahí ese magnífico plano de este Cristo flagelado, de esa mesa, de ese paso con el adorno floral, con unas orquídeas de color y las venas. Una imagen que mañana veremos formar parte del paso del azotamiento del Señor, que era propiedad de esta cofradía de la Pasión. Una cesión con la que además una vez más queda público, latente, esa hermandad entre las cofradías, en este caso entre la Pasión, la propiedad y la hermandad de nuestro Padre Jesús atado a la cruz. Seguramente esperarán a que se incorporen los otros dos pasos para subir e introducirles dentro de la catedral. No, pues va a ser, no van a esperar a la banda para que interprete uno más. Se esfuerzan los cofrades. Con una manera muy peculiar también de llevar esta carroza. Sí. Impresionante la figura, ahí vemos caído ese manto de Jesús, esa capa. Ya está en el interior de la catedral, en ese cajón que da acceso a la catedral de Valladolid. Fíjense en esa espalda ya lacerada por los flagelos. Siguen llegando cofrades en esta numerosísima cofradía que alumbra, como muy bien les ha dicho Luis, a sus imágenes con cera. Un total de 4 pasos son con los que acceden, con los que llegan a esta catedral a hacer su estación de penitencia. Largas filas de cofrades llevan su devoción hoy por las calles de Valladolid de esta cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Ahí tenemos a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas. Fíjense cómo anda ese nazareno. Ahí le tienen. Cómo anda sobre las cabezas de los vallisoletanos para llegar a esta Santa Iglesia Catedral para realizar la estación de penitencia de esta cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo. Ahí tenemos un primer plano de uno de los estrenos de este año, ese estandarte de San Juan Bautista de Gollado, otra de las advocaciones de esta cofradía. Un estandarte que ha sido un regalo de la cofradía de la Santa Veracruz en este año que se han hermanado estas dos cofradías, la más antigua de Valladolid, la cofradía penitencial de Santa Veracruz, y esta cofradía que están viendo ustedes procesionar y llegar a la catedral en la tarde de este Jueves Santo. Este nazareno que camina sobre los hombros de sus hijos, lentamente, también con una elegante mecida. Y que formaba parte de un conjunto más extenso del paso camino del Calvario de Gregorio Fernández, realizado en 1614. Este nazareno que se encontraba hasta el año 2013 en el santuario del Carmen de Extramuros de la ciudad de Valladolid, y que fue recuperado, igual que otras tallas, por la cofradía que ustedes están viendo ahora mismo. Impresionante. Proceden en unos segundos a la subida al interior de esta catedral. Van a coger
fuerza. Van a hacer una última parada previa para el acceso. Una imagen, por cierto, que les habrá llamado la atención a los seguidores de la Semana Santa y más de esta tradición vallisoletana, que es una imagen de vestir. También hay que decir que es una talla realizada, es proceso para ser vestida, como muy bien les ha dicho Luis, y que formaba parte de ese paso, de ese gran paso, camino del Calvario. Muy propio de Gregorio Fernández, de sus pasos, de sus tallas, por ejemplo, también las coronas de espino natural, como hemos comprobado que tiene en la cabeza este Jesús con la cruz a cuestas. Y en breves momentos iniciarán la subida a la rampa para entrar dentro de la Santa Iglesia Catedral, con los acordes de esa banda de cornetas y tambores de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión, que está interpretando, si no me equivoco, la marcha Sobre los pies te llevo a Sevilla, de Pedro Manuel Pacheco Palomo. Suena el llamador. Los cofrades colocan el hombro y lo elevan para hacer la subida. Los que hemos tenido oportunidad de poder cargar alguna de las imágenes de la Semana Santa de Valladolid, les puedo asegurar que este es el momento en el cual ni dolor ni peso, es total devoción y entrega por llevar a uno de los titulares de nuestra ciudad. Son momentos que no se olvidan nunca, que no se saben explicar. No sabemos explicar lo que sentimos, pero lo sentimos. Magnífica esta imagen de ese nazareno andando, dirigiéndose hacia la catedral, cargado con esa pesada cruz. Es el momento, con letras mayúsculas, y además tenemos que destacar de esta y de todas las cofradías el gran esfuerzo que aplican estos hermanos cofrades, comisarios en otras cofradías, por la carga que requieren muchas y muchas horas de ensayo desde meses sin apuro. Qué bonito el esorno floral, esas rosas, esos anturios, esos liatris que se mueven con este nazareno en esa subida hacia la catedral. Y que van dejando su aroma al paso por las calles, de tal manera que se puede seguir la estela de la cofradía bien por el aroma de las flores, bien por el aroma de ese incienso que hemos visto al fondo de la imagen aparecer. Sí, porque es muy propio de esta semana, como tú siempre dices, otro de los sentidos que también desarrollamos en esta Semana Santa, el olfato, y es que pasamos de ese intenso olor a ramas de palma, de olivo, el domingo de Ramos, allá entrada la semana, a estos aromas de flores y también de incienso, que por cierto, en este caso, en esta cofradía penitencial de la Pasión, es muy típico y muy propio de ellos que a la mezcla de incienso le añadan cítricos secos para hacer un olor final, una composición final más aromática, podríamos decir. Aquí tienen la auténtica imagen de devoción de esta cofradía, la que ha mantenido durante muchos años la cofradía viva antes de que comenzaran esa recuperación de todas sus imágenes. Es el Santísimo Cristo del Perdón de Bernardo del Rincón, del año 1656. Una de las joyas de la Semana Santa vallisoletana, que va sobre unas preciosas andas y de las que yo les recomiendo que no se pierdan la imagen de su espalda, de la belleza de su rostro, de esas manos abiertas preguntando por qué, y con una espalda lacerada hasta unos términos
realmente imposibles, podríamos decir. Y es que es una imagen que conmueve, efectivamente. La miremos por donde la miremos. Además, con esa mecida elegante con la que la portan sus hermanos cofrades, sus hijos, con esas andas soberbias. Ahí vemos en primer término las cartelas de plata del primero de los pisos del frontal de estas andas, pero como están viendo ustedes, el rostro, el cabello, las manos de súplica, de perdón, ese paño de pureza, esas rodillas, esa piedra, y por supuesto ahora conforme vaya pasando iremos viendo la espalda. Bernardo de Rincón, tenemos que pensar y tenemos que decirles que era cofrade de esta cofradía, y claro, venía su arte, le heredó de su abuelo, Francisco de Rincón. Y pueden ver también delante de este paso unas reliquias en la parte delantera de esta carroza, unas reliquias de San Rafael Arnaiz Barón, copatrón de esta cofradía. Suena la marcha madre. Este paso inicialmente se llamaba Paso de la Humildad de Nuestro Señor. Pasó posteriormente a llamarse, como lo conocemos a día de hoy, Santísimo Cristo del Perdón. Escuchamos la marcha mientras vemos cómo sube esta imagen. La subida, estas andas del Santísimo Cristo del Perdón, donde han podido ustedes apreciar esa espalda completamente destrozada por los flagelos que tiene esta imagen. De cornetas y tambores de Semana Santa de nuestras cofradías. Precisamente esta lleva el nombre del paso titular de esta penitencial, la banda del Cristo del Perdón. Una banda que, fíjate la buena calidad de su música, de sus interpretaciones, de su procesionar, que también es requerida en otros puntos de la región, en otros puntos de Castilla y León. Por ejemplo, sin ir más lejos, el martes estuvo en la localidad zamorana de Benavente y llevan ya cerca de 20 años acompañando a la Semana Santa, a las imágenes, como digo, de aquella localidad zamorana. Aquí tenemos la última de las imágenes que la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo nos trae hasta la Santa Iglesia Catedral. Es el Santo Cristo del Calvario, un anónimo castellano del siglo XVII. Que lleva un estreno este año, son esos faroles
de plata que pueden ver en sus esquinas. Y es que las cofradías de Valladolid, y esta cofradía también, no puede ser menos, procuran mejorar su puesta en escena año a año, y este es uno de los casos, con esos faroles y esos claveles y estatis que rodean los pies de este magnífico Cristo del Calvario. Se está disponiendo también los hermanos cofrades los metros previos a la rampa. Ahí tenemos ese Cristo vivo, ese Cristo agonizante, maravilloso, ese corte de la barba, ese cabello y sobre todo ese dolor, ¿no?, reflejado en los ojos y en esa corona de espino natural ensangrentada. Ahí inicia la subida hacia la catedral. También un momento complicado, estamos hablando de subir un crucificado que sufre una inclinación para llegar hasta la catedral. Y suena la marcha Calvario de Gustavo Adolfo Olmedo Carballino. La escuchamos. Magnífica la interpretación de esta marcha, con la que vamos a despedir esta segunda conexión desde este atrio de la Catedral de Valladolid. Se introducen ya a la banda para participar también en esa estación de penitencia ante el Santísimo en el interior de esta catedral. Sigan disfrutando de la Semana Santa en Castilla y León. Nosotros volvemos en unos instantes.